nadie hallará felicidad en este mundo si no la busca en Cristo. A través de su palabra nos enseña a aborrecer el mal y a buscar el bien, en lo cual debemos abundar. Como todo país tiene su carta magna, el reino de los cielos posee también su constitución. Y es en las bienaventuranzas donde Cristo nos enseña lo que se espera de nosotros. Nos muestra las cualidades que debe poseer un ciudadano del reino. Jesús declara como bendecidos o dichosos a los que tienen estas cualidades, pero no nos dice cómo obtenerlas, en clara alusión a que el hombre no puede alcanzarlas por sí mismo. Nos encantan las listas de YouTube. A través de ellas podemos aprender los pasos para hacer un proyecto o cómo alcanzar alguna meta, pero también podemos divertirnos, podemos ver las películas de moda, los restaurantes de moda. Pero este recurso no nació con YouTube. Se viene usando desde antes que soñásemos con las computadoras. El Señor Jesús utiliza una lista para comunicarnos algo. Una lista de cualidades que están organizadas sistemáticamente. No puedes llegar al cuarto escalón sin antes haber pisado el primero. Y traigo esta enseñanza porque estamos en un momento que podemos aprovechar para crecer. Tenemos mucho espacio, tenemos mucho tiempo libre y tenemos la información. ¿Qué nos falta? Poner manos a la obra. Y si de crecer estamos hablando, un buen punto de partida es Mateo capítulo 5. Al inicio del Sermón del Monte, Jesús nos da la lista de las bienaventuranzas. Leemos Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Este es el punto de partida. Esta es la puerta, este es el primer escalón. Pobreza espiritual. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su incapacidad de alcanzar las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es reconocer que estamos en bancarrota espiritual, que estamos necesitados de ser llenos de la gracia de Dios. La pobreza espiritual es todo lo contrario a la arrogancia. Si poseemos algo, es porque Dios nos lo ha dado. Si tenemos la capacidad de hacer tal o cual cosa, se debe a la gracia y a la misericordia de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios lo puso ahí. Un buen ejemplo de pobreza espiritual es la parábola del publicano y el fariseo. Leemos en Lucas 18, del 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. No somos capaces de alcanzar santidad, perdón o vida eterna por nosotros mismos. Todos estos son regalos de Dios, y reconocer esto, aceptar esto, nos hará felices delante de Dios. Y dice la palabra: porque de ellos es el reino de Dios. Comprender que estamos necesitados de Dios inevitablemente nos lleva a Dios. A los que reconocen que son dueños de nada, les será otorgado el reino. Esta es una característica interna que pone a todas las demás de esta lista en perspectiva, porque no seremos capaces de alcanzar ninguna de ellas sin antes reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Y el segundo escalón, la reacción inmediata a la pobreza espiritual, es llorar. Dice el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Después de reconocer que no somos capaces de vivir conforme a Dios por nuestros propios méritos, enfrentar nuestra perversidad y nuestra maldad nos entristece, y someternos al cambio que esto conlleva nos duele.
Siempre hablo con los muchachos acerca de la definición física de la inercia. La inercia es la propiedad que tienen todos los cuerpos de oponerse al cambio. El cambio de estado, el cambio de velocidad, el cambio de dirección. Es exactamente eso lo que es el dolor para los seres humanos. El dolor es la inercia de los seres humanos. Porque cuando tenemos que cambiar, nos duele. Cuando las circunstancias ameritan cambios, nos duele. Cuando Dios demanda un cambio de nosotros, nos duele porque nos gusta estar en nuestra zona de confort. Cuando reconocemos nuestros pecados y nos duele, es porque estamos dispuestos a cambiarlos y a no volver a cometerlos. Dice la Biblia que estos serán consolados. Y serán consolados porque llegarán a ver el cumplimiento del plan de Dios en su vida y serán conscientes de ello. Y llegamos al tercer escalón, la grandeza de la mansedumbre. Dice la palabra en el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Da la idea de un balance adecuado entre enojo e indiferencia, de una personalidad poderosa, controlada apropiadamente y de un carácter de humildad. El ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo la autoridad apropiada. También es una disposición pasar por alto los derechos y privilegios de uno mismo. Son mansos ante Dios aquellos que se someten a su voluntad y caminan conforme a su palabra. Son mansos ante los hombres aquellos que son fuertes y aún así son humildes, apacibles y pacientes. El manso no es aquel ser servil que se deja llevar, se deja arrastrar de un lado para otro, o que siempre está de acuerdo con todo lo que dicen, o que es muy fácil de convencer. No. Mansedumbre es fuerza puesta bajo control. Es tener el poder y la inteligencia de no someterse y, sin embargo, decidir someterse. Gilbert Keith Chesterton decía: la sumisión a un hombre débil es pura disciplina. La sumisión a un hombre fuerte no es otra cosa que servilismo. En cuanto a los mansos, Jesús está hablando en el contexto del reino, de lo que se espera de un habitante del reino. Dice que los mansos les será dada la tierra por heredad. Y llegamos al cuarto escalón, deseo de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El deseo inherente de alguien que tiene pobreza espiritual, arrepentimiento verdadero de sus pecados y mansedumbre es un deseo ferviente de la justicia divina. Y dice la Biblia que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Jesús prometió saciar al hambriento, saciarlos con todo lo que puedan comer. Esta es una manera de saciarse extraña, que satisface, pero que seguimos deseando más. Y esta es la cualidad que hace feliz a los que desean justicia, que siguen anhelándola aún después de que la han obtenido. Y llegamos al quinto escalón, la amplitud de la misericordia. Recuerda, no podemos llegar al quinto escalón sin antes haber alcanzado el cuarto, porque estas cualidades están organizadas de forma sistemática. Una te llevará a la otra. El verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ser misericordioso es tener el poder para hacer que los demás paguen por sus ofensas y sus pecados, y aún así decidir perdonarlos. En Salmos 103 del 9 al 13 podemos encontrar lo siguiente: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. El misericordioso siempre perdonará a los demás y siempre buscará restaurar las relaciones.
Será comprensivo al carácter de las personas y escogerá pensar en lo mejor de ellos siempre que sea posible. Nunca esperará demasiado de otros. Será comprensivo con aquellos que son extremadamente pecadores. Y tendrá cuidado por las almas de todos los hombres. Y dice la palabra que ellos alcanzarán misericordia. Dios fue tan misericordioso con David. A pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de sus defectos, el Señor dice que David tenía un corazón conforme al suyo. Hay una parte de la historia de David que no se señala con frecuencia. Es que David tuvo mucha misericordia de Saúl. Entonces tenemos a David, el misericordioso, alcanzando misericordia de Dios, el Todopoderoso. Algo importante acerca de la misericordia. Es una cualidad divina. No alcanzamos misericordia por hacernos mejores cristianos. No es algo que podamos ganar, es algo que el Señor nos da. La misericordia viene de Dios porque es una cualidad de Dios. Lo que sí depende de nosotros es poner la misericordia en práctica. Así que, hermanos, teniendo toda esta información, procuremos esas cualidades. El Señor se las entrega a todos aquellos que las buscan. Procuremos ser pobres de espíritu. Arrepintámonos de nuestros pecados. Procuremos ser mansos. Deseemos la justicia de Dios y seamos misericordiosos. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Yo soy Jorge Arias de la Iglesia Bautista Celebración. Nos vemos pronto.